las evidencias a la profesora Margarita en su correo, ¿ya? Entonces empezamos un ratito con un video, cosa que al final toma un poco de agua, como me dicen por ahí. Voy a traer. No sé cuántos estaremos, 25, dice, ¿no? A ver, ¿dónde estabas? No sé dónde está el video. Espérate un ratito, voy a ponerlo, ¿eh? Buenos días, profe. Buenos días. Yo también estoy medio, me he quedado pensando de lo que ha pasado en estos últimos días y ya uno se queda medio psicoseado, ¿no? Justamente hoy acaba la cuarentena por fin. Sí, pues sí, va a ser peor porque yo digo que no estamos todavía preparados. Pero a ¿Por veces, qué quiere que haga si igual salen? claro, es que en realidad el peruano, mire, así como conversamos una vez con el profesor Enrique, decíamos, el peruano es lo bueno que tiene es que es tan trabajador, chamba, dice él, ¿no? Y si no tiene, se lo busca. Pero, Entonces, eso es lo que está pasando. La gente como no tiene plata, está saliendo porque quiere recursearse como sea. Y ahí es donde comienza a arriesgarse, pues. Pero entre no tener nada y arriesgarse, la gente prefiere arriesgarse. Ahora, si el Estado les dejara pero todo... también hay gente que tiene dinero Ah, y sí, que lo gasta en cosas innecesarias. E igual sale, y claro. salen con más gente. No, y no solo eso, mira, estaba viendo las noticias ayer que dice que han abierto los centros comerciales, Megaplaza, por ejemplo, y la gente que ha ido a comprar, ¿no? Ha ido a ver, a pasearse, ha ido a ver las ofertas, o sea, eso no es prioritario, pues sin embargo lo están haciendo, o sea, para ellos no toman conciencia de que pueden ir al mercado o de repente a un centro comercial y la gente que está al costado de ellos está infectada y al final se puede infectar, lo llevan a su casa, ¿no? Eso es lo malo, o sea, no están conscientes. Yo podría salir de repente porque no tengo, de repente, no sé, leche o aceite, lo que sea, para comprar rapidito y me regreso. Por recursos tienes que ir nada más. Pero no voy a ir a ver ofertas, pues, o comprar cosas que no tienen, o sea, que por lo menos no son necesarias. Ropa, por ejemplo, bueno, ya nos pondremos la ropa vieja de antes, ¿no? Lavaremos 100 Todo veces. de antes, pero la Claro, con huequito, la con huequito, la con huequito. a media con hueco, ya, pero no es prioritario, pues, ¿no? Pero hay otros que, por ejemplo, ayer yo vi una señora que está viendo las ofertas, o sea, como si hubiera ofertas. Ahorita, Yo vi a una señora que se estaba tomando foto. ya yo fui al mercado también el día sábado y en el mercado para entrar estaba haciendo cola y hay unos círculos que tienes que respetar ahí, ¿no? Así como en los bancos. Entonces, estaba mi pero la señora de atrás yo veía que se me pegaba y yo decía que de repente tengo Lo algo. punteaba. Y yo no le decía nada hasta que cuando ya estábamos cerca de la puerta, no sé, se desesperaba por entrar y yo le dije, señor, pero ahí está el círculo, ¿por qué no lo respeta? Y recién ahí se dio cuenta. O sea, inconscientemente hace uno cosas como si no pasara nada. Y en la puerta comenzaban a juntar todos, unos sobre otros. Entonces, nos olvidamos por ratos de que tenemos al costado a alguien que podría estar infectado y nos arriesgamos. Así que mejor imagínense que todos los que están al costado están con lepra y tienen un olor desagradable. Entonces, aléjense de lo máximo que puedan. Y ya de lejos ya podríamos inclusive hablar, ¿no? Hay mucha gente que incluso se saca la mascarilla y comienza a hablar, ¿no? En el carro he visto, se sacan la mascarilla y comienzan por el teléfono, sí, por acá, por allá. Horrible. Entonces, ahí están dejando todos los virus. Por eso estamos así un poco, nosotros somos, de los que empezamos bien, terminamos mal, ¿no? Nuestro comportamiento. Pero también como, Comportamiento. sí, pues, pero muchos dicen pues que también por la necesidad también, ¿no? Así que, aquí está, este es el video que quería. Profe, ¿vio lo del S20 Pro? Ese celular Samsung, que salió en preventa acá en Perú. ¿Cómo? Ah, tu correo. O sea, yo había visto la noticia de que un celular que había salido nuevo de Samsung Ya. costará ¿cuánto? 2.000, 3.000 y pico de soles. Y lo sacaron en preventa acá en Perú y ya se acabó. Creo que en los 2, 3 días se acabó, o en el mismo día. O sea que la gente está yendo a comprar celulares. Sí, también hay gente tan Sí, profe, sí. popular que se van a Pero comprar de celulares. repente, para las clases también, ¿no? Porque las clases también están haciendo con celulares. Profesor, yo no creo que un celular de lujo Ah, sea Eh, para 2000 en soles. realidad es un S20 de edición BTS, o sea, de un grupo de ya se K-pop. acabó.
y ya pues se acabó. En Ah, Se realidad acabó. está bastante caro. o sea que la gente sí tiene plata. Se pasa, ¿no? Bueno, hay gente que tiene plata, pues. Claro, pero no creo que está mal. Sí, pues, imagínate, y la gente que no tiene. Ah, yo también cuando salgo a la calle, a veces cuando yo salgo a la calle, a veces me siento como, no sé, antes de la pandemia y después, porque veo, por ejemplo, la gente que bota la basura por las ventanas, la gente que está pidiendo limón, ahora más que nunca, ¿no? Los venezolanos ya están prácticamente como mendigando ahora la gente en las calles, y los peruanos también, porque hay mucha gente que está así cantando, cosas así. Siempre se ha visto eso. O las personas que están tiradas, algunos loquitos que todavía siguen ahí desprotegidos, y la gente pasa por su lado y no pasa nada. Cuando yo voy al mercado, por ejemplo, y compro, hoy se estaba robando mi batería, pero te voy a... Se muere la batería. No voy a pedir nada de las clínicas todavía. Ya se estaba acabando la batería, es que no lo había cargado. Cuando salgo al mercado y compro mis frutas así, siempre pido una bolsita chiquita de 2 plátanos, una mandarina, lo que sea, una manzana, y siempre hay unas señoras que están por ahí en el suelo, o un muchacho también que son indigentes, y les tengo que dar. Y había una loquita que cuando yo la vi, tiraba piedras a la gente. La Pero Monchi. sí, pero un día estaba sentada, inclusive cuando llegó un día cerca a mi casa, cuando mi mamá estaba viva, me acuerdo que mi mamá le gustaba limpiar el piso y echar el agua por el balcón para abajo, para la calle. Y un día la loquita estaba pasando y le cayó el agua, imagínense. Entonces, uy, la loquita agarró piedras y nos comenzó a tirar piedras a la puerta. Entonces, esa loquita hace poco nomás la vi que estaba tirada ahí sentada. O sea, parece que tiene casa, porque si está viva, entonces tiene casa y se escapa, ¿no? Y como la veía medio agresiva, la vi sentada y dije, esa señora, le voy a traer unas frutas, a ver, de repente me las tira por la cabeza, ¿no? Pero no, le di, me dijo gracias, o sea que al final no son tan locos que digamos, pero tendrán sus momentos también, ¿no? Cuando salen a la calle y todo eso. Entonces, lo que quieren de repente es que les ayuden, y nosotros a veces nos olvidamos de eso. Y hay mucha gente que pasa por su lado, e inclusive, no sé, se alejan y les dicen cosas. Es por la apariencia física, profesor. Sí, pues apariencia bastante. En nuestra sociedad la apariencia La apariencia lo es ah, todo. no lo interno, sino lo externo, ¿no? Y hablando de interno, ahora sí vamos a ver nuestras tejidos. Profe, ¿y la clínica qué opina? Ah, son unos miserables también, ¿no? Pero eso también es otra cosa. Sí, es, O sea, preguntándole, el omeprazol está muy caro o algo así, estaba saliendo en la sí, televisión. pero siempre ha sido caro y ahora se están aprovechando más. Cuando yo les Sí, cuento, cuando mi papá estaba vivo, miren, yo todo eso con respeto a mi papá, porque yo hospitales casi no quiero ir, ni clínicas, ni farmacias, ni nada de eso, ¿no? Pero mi papá un día, cuando estaba vivo, él ya comenzó a perder un poco la conciencia, inclusive a nosotros nos desconocía ya, o sea, a mí me comenzó a insultar, o sea, como si fuera un desconocido. Y venía familiares a mi casa y comenzaba a insultarles feo, o sea, le salía palabras que nunca había utilizado. Y un día estaba comiendo, y yo me acuerdo que estaba sentado con él en la mesa y comienzo a fastidiarlo, pues yo le decía, ya viene, ya se acerca la Navidad, ¿qué quieres que te regale? Ah, tú lo que quieres es que me muera, comenzó a decir, ¿no? Entonces, de una de esas, por estar hablando y comiendo, se atoró con un pedazo de carne que tenía. Mis hermanas, mi mamá también le ponían carne cuando ya no tenían ni muchos dientes. Y se atoró con la carne y yo lo vi que comenzaba ya a ponerse en blanco, ya morado, ya a asfixiarse. Así que como no lo podíamos sacar, porque él abría, le sacaba, le golpeaba, nada, no salía. Entonces de frente lo llevé a la clínica de San Pablo, la que hablaban en los reportajes, está cruzando la pista de mi casa, está como a 3 cuadras. Así que lo llevamos en un carro rapidito y llegó vivo, menos mal. ¿Y qué le hicieron? Lo metieron a la clínica de emergencia. Lo único que hicieron fue abrir la boca, le pusieron unos guantes al médico y con una pinza le sacaron la carne y se solucionó el problema. No habrá estado ni media hora en la clínica. ¿Y saben cuánto pagamos por esa media hora? Pagamos 780 soles. ¿Por qué? Porque dice que utilizaron los guantes, que el médico, que no sé qué, no sé. 780 por media hora. Y nos Es que el dijeron que guante cuesta, el profesor, el dijeron, guante cuesta, tiene que profe. tiene que dejarlos porque el señor de repente se pone mal, hay que internarlo. Y mi hermano dijo, estás loco, si 700 estamos pagando por media hora, imagínate si lo internamos será porque nos cobren pues 10.000 soles, ¿no?
Entonces lo sacamos y lo llevamos a la casa y siguió comiendo como si nada. O sea, por esa emergencia nada más, 700, por chiste de mi papá de comerse un pedazo de carne, y se atoró, 780 soles, para vamos, media hora. Ahora, tengo un amigo, bueno, un amigo no, un familiar de mi cuñado, que ha muerto también. Él dice que se sintió un poco mal, no tenía los síntomas muy agudos, o sea, se sentía un poco mal su cuerpo, por fiebre por ratos le daba, y se fue a una clínica, y en la clínica le dijeron que para atenderlo tenía que depositar 10.000 soles. Y el señor depositó los 10.000 soles porque sí quería pues mejorarse, ¿no? Deposita los 10.000 soles y lo atiende. 3 días nomás, por 3 días eran los 10.000 soles como una garantía. Cuando le detectaron que sí estaba positivo, le dijeron que tenía que quedarse. Y ya no era 10.000, era 200.000. Le pedían 200.000 soles para internarse en la clínica hasta que se restablezca del coronavirus. Se supone como una garantía, porque si sale más, te cobran más, si sale menos, te devuelven, algo así, ¿no? Y como no tenía, el señor al final se fue a su casa al tercer día y se murió. O sea, se murió el señor porque ya no pudo ni ir al hospital ni nada. Pero ni siquiera estaba grave, ¿eh? O sea, esto es así en cuestión de horas nomás. O sea, esas clínicas miserables, si no hubiera sido por ese dinero, lo hubieran atendido si hubiera. Es que en las clínicas más les importa el dinero que tu vida, pero yo estoy consciente de eso. Sí, Más le importa el dinero que tu vida. sí, así son esas clínicas. Así que nada de clínicas privadas. Pero lo malo es que el Todo sistema, carreón, todo carreón. los hospitales nuestros son tan malos que al final es como, la educación, ¿no? Tú vas a un colegio nacional y te dicen, todo lo que vamos a hacer son 10 cosas y hacen una nada más. Y el profesor más se dedica de repente a estar en el salón leyendo. Hablar. Confirmo. Sí, es verdad. Entonces, igual, por eso que uno opta por ir a un colegio particular, ¿no? Pero en las clínicas, en los hospitales nacionales es una atención pésima. Ahora, y eso que han mejorado, dicen que van a mejorar más, pero no sé. Entonces, pero no hay medicinas, no hay doctores, no hay la atención. Por ejemplo, yo he sacado cita y me han dado para septiembre. O sea, pero ni siquiera por yendo allá, sino por teléfono. Imagínate salud. Los doctores de acá de Lima se fueron a Loreto también. Ah, claro, Sí, seguramente. fueron muchos. Profe, está Y también se ha contagiado. Han Pero bueno. estado Está contratando grabando. inclusive enfermeros Esa clase de virus. internacionales, se han traído de otros países también, cubanos, han traído, hay algunos chinos también que están acá, pero eso no creo que les paguen poco, a ellos sí les pagan un montón, especialmente Le pagan sueldo completo. ahí sí les pagan bien, y a nuestros médicos y enfermeros de acá peruanos los contratan como por un año, ¿no? Como a nosotros, o sea, Como practicantes, un año se terminó. Ni siquiera yo cuando estoy en el link y me contratan, a mí por lo menos me dan mi seguro, me dan el CTS y al final las gratificaciones, pero a esos médicos no les dan nada. O sea, los contratan un año y adiós, y así, ¿no? Y los vuelven a contratar y son como a destajo, algo así. Entonces, no tienen ningún beneficio. Y a los que han venido del extranjero, imagino que sí les están dando. Entonces, ahora todo eso tiene que cambiar, pues, porque si no, la próxima pandemia que hay, El peruano más respeta a los extranjeros que a los peruanos. ¿No se da cuenta de eso? sí, sí, pues así es. Uno más quiere a los extranjeros, los trata muy bien que a los mismos peruanos. Nosotros mismos no tenemos. Realmente de esto estábamos igual. Ya está el peruano más que el Que extranjero. dije, profesor, no voy a poder activar mi cámara porque, bueno, está bien, a mí en realidad a mí no me hace problema si tienen ustedes Profe, cámara activada, porque profe, sí, es mucho, profe, sí, profe, ¿podría comenzar la clase, por favor? Muchos nos estamos girando en sí, ya torno tenemos al media hora, sí, tienes razón, ya, Solo falta una Para hora. la clase ya. y ya ha pasado media hora y hasta ahorita no hemos hecho nada. Ya, vamos a ver, porque es poco nomás, no es mucho. Ah, pero antes de eso quería enseñarles una cosita que tengo acá, que lo saqué de mi planta de mi papaya, mira, es un tronco, lo he cortado un pedazo, pero miren, está hueco, o sea, está lleno de células muertas ahorita, ¿no? Esta parte de atrás, la exterior, ¿cómo se llama? ¿No se acuerdan? ¿Mm? Es un tejido también, pero son células muertas, ¿no? Es la peridermis, una parte de los tejidos que vamos a ver. Vamos a ver un ratito el videito y de ahí vamos a ver las partes de esto. Entonces, ¿está grabando? No. Ahora está grabando. Sí, está grabando. Ya. Empezamos entonces. Vamos a ver, bueno, dice en inglés, pero está en español.
Profe, yo en particular no escucho nada. Profe, no escucho nada. Ay, Profe, ¿es solo espera. animación o deberíamos oír algo? Profe. No, sí, espérate, teníamos que escuchar. Un ratito. Me olvidé de... Espérate. Voy a detenerla. Y ahora. Buenos días, el día de hoy vamos a presentar el tema que sería los tejidos vegetales. Entonces, todos sabemos que las plantas son seres autótrofos que fabrican su propio alimento gracias al sol. Necesitan hacer esto para poder sobrevivir. Ahora, una planta, ¿no? Está conformada por órganos. ¿Cuáles serían estos? La raíz, el tallo, las hojas. Y estos órganos a su vez están conformados por tejidos. Y los tejidos están conformados por células. Un conjunto de células, entonces vendría a ser un tejido. Allí podemos ver distintos tejidos que va a tener mi planta, ¿no? En el corte de un tronco. Ahora, los tejidos pueden ser clasificados en dos tipos, meristemáticos y permanentes o adultos. Los tejidos meristemáticos son tejidos de crecimiento. Entonces, al ser tejidos de crecimiento, si ustedes observan las células van a estar dividiéndose constantemente, ¿no? Porque esto le va a permitir, como acabo de decir, el crecimiento. Están haciendo mitosis todo el tiempo. Ahora, estos tejidos meristemáticos van a dividirse a su vez en tejido meristemático primario o apical, tejido meristemático secundario o lateral y tejido meristemático intercalar. Si hablamos primero del tejido meristemático apical, lo vamos a ubicar ¿dónde? En los extremos de la planta, tanto en el extremo de la raíz como del extremo superior, donde termina de crecer. Ahora, este tejido se va a encargar del crecimiento longitudinal. También tenemos el tejido meristemático secundario que se va a encargar del crecimiento a lo ancho, es decir, del crecimiento del grosor de mi planta. Cuán grueso va a crecer, va a ser, ¿no es cierto? En el caso de los árboles, por ejemplo, ustedes ya saben que es un crecimiento bastante amplio, ¿no? En el cual ya podemos ver a la parte final el corcho, ¿no? Que vendría a estar conformado por células muertas. Ahora, mi planta va a presentar durante toda su vida crecimiento, ¿no? Ahora, si hablamos de otras funciones de la planta, sabemos que mi planta también va a tener que nutrirse, que tener soporte, va a tener que hacer la fotosíntesis, y para esto, ¿qué va a necesitar? Tejidos, ¿no? Hasta para transportar las sustancias necesita tejidos. Ahora, todos estos tejidos se van a agrupar y se van a clasificar en tejidos permanentes o adultos. Allí podemos ver la imagen, ¿no? Del tronco con distintos tipos de tejidos que vamos a ver cuáles son. Tenemos tres tipos, perdón, dentro de los tejidos permanentes o adultos tenemos dos tipos, el simple y el complejo. Ahora, el tejido permanente o adulto simple va a dividirse en tres tipos, va a tener tres subdivisiones. El tejido parénquima o parenquimático, luego tenemos al colénquima y el esclerénquima.
El tejido parenquimático es un tejido de relleno. Si ustedes miran la imagen, se van a dar cuenta que las células están como divididas, tienen espacios. Este tejido parenquimático va a tener varias divisiones. Una de ellas es el parenquimático clorofiliano, para hacer la fotosíntesis, y el de reserva, para guardar sustancias como agua o grasas. Luego tenemos que el tejido está ubicado en esas partes de la planta, ¿no? Tenemos el colénquima, que es un tejido de sostén, de soporte, y le va a permitir a mi planta que tener elasticidad y flexibilidad. Mi planta va a poder moverse. Este tejido está conformado por células vivas y podemos localizarlo principalmente en las ramas y en los troncos. El esclerénquima, si se fijan, las células están rodeadas por una sustancia marrón, que es la lignina. Es una sustancia que hace que mis células estén muertas. Este esclerénquima se va a encargar de ¿qué? De darle rigidez y resistencia, también protección, y la vamos a ubicar en esas estructuras. Ahora, dentro de los tejidos complejos tenemos dos tipos de tejidos. Vamos a ver cuáles son. Si ustedes ven allí, van a ver como una especie de tubitos, ¿no? ¿Por qué? Porque este tejido son tejidos de transporte, ¿no? Vendrían a ser como las venas y las arterias de la planta. Ahora, vemos el xilema, ¿no? Está conformado por tubos, pequeñas tráqueas, que van a transportar la savia bruta o el agua. Y si transporta el agua, lo va a hacer ¿desde dónde? Desde la raíz hasta los extremos de mi planta. Tenemos también al floema, que a su vez también está conformado por tubos, como acabo de decir, vendrían a ser como las venas y las arterias de la planta. Pero el floema va a transportar la savia elaborada, es decir, los nutrientes desde las hojas hacia toda mi planta. Entonces, ese sería un pequeño resumen de lo que vendría a ser los tejidos vegetales. Muchas gracias. Ya, ese es un pequeño resumen. Y ahora yo creo que vean la pizarra porque también he hecho un pequeño resumen. Y si pueden, le toman una foto para que no la estén dibujando. Porque es algo así resumido. Solamente vamos a ver las partes y las funciones. Bueno, esta es mi planta. Y acá tenemos los extremos, que es la parte de arriba, que es el tallo, donde termina, y acá es la raíz, ¿no? Los tejidos que vamos a estudiar esta vez son los que se dividen, o sea, los que se están reproduciendo, que son los meristemas, los meristemáticos. Esos meristemas se dividen en dos, como dice el video, ¿no? Uno es primario y el otro es secundario. El primario se encarga del crecimiento de la planta a lo largo, ¿no? O sea, longitudinalmente, hacia arriba y hacia abajo. Miren que no es como el caso de nosotros. Nosotros crecemos hasta cierta edad y después ya dejamos de crecer. Pero la planta, si yo tengo una planta ahora y ya está muerta y de repente estaba viva ayer, hasta ayer estaba creciendo. O sea, su crecimiento es ilimitado, ¿no? Crece hasta que muere. Y crece no necesariamente hacia arriba, sino puede crecer en los laterales también, ¿no? Acá puede haber un tronquito que está saliendo, inclusive acá hay una yema axial, o sea, una ramificación, que puede ser una rama o puede ser una hoja, y acá tenemos el tallo donde termina la parte de arriba, ¿no? Esa parte de arriba se llama la yema apical. Siempre me salen estos mensajes. Ya, la yema apical, y abajo estamos con el cono vegetativo. No sé si se acuerdan, esa es la parte del tallo. En la yema apical encontramos células de crecimiento, o sea, los meristemas primarios. Y acá también, en el cono vegetativo, en las raíces, también hay células de crecimiento, que son el meristema primario. Los dos extremos son meristemas primarios. La planta crece en lo largo, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Primero crece a lo largo y después ya se ensancha, ¿no? Pero primero estamos hablando sobre el meristema primario. El meristema primario, entonces, se encarga de crecer en la parte de arriba, y también puede ser en los extremos, en las ramificaciones, y en la parte de la raíz. En la parte de la yema apical tenemos más o menos una estructura así como esta que está acá, no sé si la pueden ver más cerca. Ahí tenemos, justo en la parte de arriba, hay unas hojitas acá que siempre protegen la parte del tallo, en la parte de la punta, que se llaman las catafilas. Estos nombrecitos catafilas, miren, tienen que tenérselo en su memoria, porque en realidad, bueno, son hojas como de protección, ¿no? Que están al costado siempre de una terminación de un tallo. Acá está la yema apical, protegido de las catáfilas, que son como unas hojas pequeñitas. Y acá está el tejido. El tejido, más o menos ampliándolo, debe ser así, ¿no? Hay unas células que están más extremas, que son las partes de la túnica, así se llama, y la parte más interna es el corpus. Se supone que la túnica son células que están creciendo hacia afuera, pero siempre se mantienen como células
meristemas, o sea, meristemáticas, porque están en constante crecimiento. Esas células son diferentes de las que están acá abajo, que son el corpus, porque ya están de acá el corpus, se van a integrar a la planta para hacer células más viejas, o sea, adultas, y se van a diferenciar también porque estas ya van a formar otro tipo de células, que son las de protección y otras cosas más, ¿no? Pero las que están en la túnica, estas células, siempre son células meristemas, o sea, meristemos, ¿no? Porque están creciendo y siguen siendo células que se están reproduciendo por mitosis constantemente. Las de acá estuvieron siempre creciendo, pero llega un momento que ya van a crecer y se van a ir hacia otro lado, ¿no? Son las adultas. Cuando crecen las células adultas, la planta crece hacia arriba, ¿no? Pero si están creciendo las de acá, es para que formen las de acá abajo y para que siga creciendo también la parte de arriba. Entonces, esta parte que está aquí, que es la yema apical, tenemos dos zonas. Una que es la túnica y otra que es el corpus. Pero las dos son células meristemáticas, sino que la de abajo, como les digo, está yéndose hacia la parte de abajo, para hacerse después una célula diferenciada, o sea, una célula que sí tiene forma y tiene función definida. Mientras que las células de crecimiento que están en la túnica, siempre van a ser células de crecimiento y son células que nunca tienen una forma, porque siempre están en constante reproducción. Por lo tanto, si tú analizas una célula con la otra que está al costado, de repente una está tiene los orgánulos más cerca, otros están más, o sea, siempre están diferenciados unas de otras, no están diferentes, nunca son iguales. Iguales pueden ser en tamaño, iguales pueden ser en algunos órganos que tiene, pero siempre uno está, con respecto al otro, está diferente porque están en constante reproducción, ¿no? Es como si yo estuviese, por ejemplo, haciendo algo y mi amigo está haciendo otra cosa, y estamos haciendo diferentes actividades, pero siempre somos del mismo tamaño y tenemos casi los mismos órganos. Por lo tanto, se llaman no diferenciadas, porque son prácticamente no son homogéneas todas, ¿no? Mientras que las de aquí abajo ya sí se van a formar un poco más homogéneas y se van a ir hacia la parte más abajo de la planta y van a conformar las células adultas, ¿no? O sea, los tejidos adultos de la planta. Y en la parte de abajo, en el cono vegetativo, o sea, en la parte cerca a la raíz, también tenemos el meristema primario, mira, acá y acá, ¿no? Los dos extremos. En la parte de abajo en la parte de aquí abajo tenemos unas células que se llaman meristema radical, pero si analizamos esta punta más o menos como acá, vemos que hay un conjunto de células acá, o sea, un tejido distinto, que le dicen la cofia, o caliptra también se llama, ¿no? Pero estas células son muertas, o sea, están de protección al meristema radical, que son las células que crecen en la parte de abajo. Mira, acá las dos crecen, acá solamente crecen las células del meristema radical. La cofia es un conjunto de células que ya han muerto, pero le protegen a la raíz, porque la raíz es delgadita y es un poco delicada, se rompe fácilmente, ¿no? Entonces esa cofia es como si fuese una protección, como si fuera un corcho, algo así. Y por acá mismo está entrando el agua y las sales minerales, ¿no? En la planta. Entonces, estos dos conjuntos de células se llaman ápices, porque son los ápices, los extremos de la planta, caulinar, que son estos dos, yema apical, y que están en la túnica del corpus, y en la parte de abajo es la radical, que es lo que está en el cono vegetativo. Al final vamos a hacer un resumen que tiene un video también de esto, ¿no? Que estoy explicando, para que no se complique la vida. Esto es con respecto al meristema primario. O sea, el meristema primario, en primer lugar, está ubicado en los ápices, o sea, en los extremos de la planta, y su función es crecer, o sea, hacer que la planta crezca en forma longitudinal, ¿no? O sea, a lo largo, hacia arriba y hacia abajo. Y está dividido en unas partecitas que están por acá puestas, ¿no? Y el otro meristema, que es el secundario, así como el primario, hace crecer la planta hacia arriba y hacia abajo, pues el secundario hace crecer la planta en lo ancho, ¿no? O sea, ¿dónde está el meristema secundario? Pues está en el tallo, ¿no? Acá en el tallo. Si yo saco un pedazo del tallo, vamos a encontrar que tenemos dos cilindritos en el tallo. Uno que es interno y otro que es externo. Pero no están fijos. O sea, es como si yo tuviera más o menos esto que está acá, ¿no? Tengo dos cilindritos uno sobre otro, uno metido sobre otro, aquí dentro del tallo. Y esto hace que crezca en grosor, ¿no? La planta. Pero estos dos cilindritos, uno que es el interno y el otro que es el externo, tienen un nombre. El interno se llama el vascular y el otro se llama el suberoso. Pero tienen un nombre específico los dos, que se llaman cambium. En realidad no sé por qué se llaman cambium, pero son cambium vascular y el cambium suberoso. Este cambium vascular y suberoso, a su vez, van a hacer crecer tejidos adentro y hacia afuera de ellos mismos. Por ejemplo, este que está acá al interno, el cambium vascular, por dentro va a crecer otro tejido.
que se llama el xilema, es el famoso xilema, ¿no? Mira, por dentro. O sea, si hace crecer por dentro algo, pues es este que está acá. Y por fuera va a crecer el floema, o sea, por afuera. La va a hacer crecer. Si yo tenía primero uno, pues ahora tengo 3 capas, ¿no? Primero la inicial, que es el cambium vascular, acá está. Y por dentro va a crecer el xilema y por fuera va a crecer el floema. Está dentro del tallo. O sea, hay 3 capas que están creciendo acá. Y la otra, que era el cambium suberoso, que también tiene otro nombre, por ahí lo vamos a ver. Igualito, por dentro crece una especie de tejido que se llama la felodermis, ahí lo paso porque no me acuerdo, la felodermis por dentro, y por afuera va a crecer la parte externa de la planta, que vendría a ser como la piel externa, ¿no? Que es el suber por afuera. Por acá, el suber, o sea, igual, tiene 3 capas, ¿no? El suber, o el que le dicen el corcho también, ¿no? O la peridermis también, porque es una piel de reserva de la planta, lo que está más externamente. O sea, tengo una capa que se llama el cambium suberoso, y por dentro crece una capita que se llama la felodermis, y por fuera el suber, por eso se llama suberoso, ¿no? Suber o la peridermis. Entonces, todos estos están uno metido dentro de otro. Son prácticamente como 6 capas que tenemos. Y algunas cosas más también, ¿no? Por supuesto que acá dentro del interior, que es la vascular, tenemos el xilema dentro, que es el que conduce la savia bruta, y el de afuera, que es el floema, que conduce la savia elaborada, ¿no? O sea, la que ya está con glucosa y otras cosas. Son 6 capas. Entonces, por acá tenemos esas 2 capas iniciales que se van a dividir en 3 interiores y 3 exteriores. Cambium vascular y cambium suberoso son las 2 capitas en el tallo. Entonces, ¿dónde se ubica el tejido meristema secundario de crecimiento? Pues se ubica en el tallo, en la parte central de la planta, ¿no? Y hace que la planta crezca en grosor, ¿no? En el diámetro, que crezca más ancho. Por eso que yo les enseñaba acá este tallito que está acá, que ya está muerto, pues me imagino que esta planta habrá sido bien delgadita primero, o sea, ha crecido a lo largo, y después, conforme pasa el tiempo, crece a lo ancho, y ahí se nota que esta vendría a ser pues la capa más exterior, que sería la peridermis, ¿no? O el suber, lo que le dicen el corcho. Generalmente son células muertas, y miren, ustedes se dan cuenta es como si fuera un corchito, ¿no? Pero lo de adentro, que eran células vivas, ya están muertas, y es más, no solamente están muertas, sino que ya se desintegraron, se han ido al suelo seguramente. Les quedó solamente el tronco con algunas pequeñas raicitas, ¿no? Esa planta la he sacado ahorita de mi papaya, que la tenía por ahí y la traje para ver. Le corté un pedazo porque era largo. Entonces, esos son los 2 meristemas. El primario, que se encarga de la longitud, y el secundario, que se encarga del grosor de la planta, ¿no? Por supuesto que primero crece algo así, ¿no? Crece la planta hacia arriba, así, y una vez que ya está crecido un poco a lo largo, comienza a ensancharse, ¿no? Algo así. Entonces, primero crece a lo largo y después se ensancha. Crecimiento primario y crecimiento secundario. Meristema primario y meristema secundario. Entonces, esas células son especiales porque esas células están en constante reproducción por mitosis. Vamos a ver un ratito las diapositivas que les he preparado a ustedes para que podamos ver las actividades que tienen que hacer también. Y acá les he preparado estos diapositivas. Y no sé si se ve, ¿no? Ya, entonces, así, hoy he puesto química. Lo tengo que corregir ese. Ahora lo saco. Voy a poner esto para cambiarlo. Esto ya no, lo pasamos rapidito. Y el objetivo son describir los diferentes tejidos vegetales, por supuesto que al inicio, ¿no? Porque estamos haciendo solamente de uno, que es los meristemas, o sea, los tejidos embrionarios, así le dicen. Ahí están los tejidos vegetales, y esta es la definición o la división que hicieron al inicio. Dice, tejidos están divididos entre los meristemos y los tejidos adultos, ¿no? O los permanentes. Los meristemos son los que se van a encargar de la reproducción, o sea, del crecimiento de la planta. Y los permanentes tienen otras funciones, ¿no? Por ejemplo, de sostén, de protección, de conducción, como los conductores, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver solamente el meristema primario o secundario, los meristemos, que se encargan de la reproducción y de la
de crecimiento de la planta. Dice, los tejidos, bueno, es un conjunto de células de la misma naturaleza, diferenciadas significa que ya tienen una función, ¿no?, definida, y ordenadas con una función específica. Las hay de dos clases, animal y vegetal, pero en este caso vamos a ver la vegetal, ¿no? Y las vegetales son agrupaciones de células con estructura determinada y que realizan una función especializada. Necesitan de la supervivencia de las plantas, necesaria, ¿no? Las células vegetales presentan diferencias y semejanzas en las estructuras. Y bueno, hay dos fotos de unos tejidos. Y esto es lo que vamos a ver primero, que son los meristemos, o sea, tejidos de crecimiento. No son diferenciados, ¿ah? Porque, como les digo, están en constante cambio, por lo tanto yo veo una con otra y son distintas, ¿no? Por lo que están en constante reproducción. Los tejidos es una región donde ocurre la mitosis, ¿no? O sea, donde están en constante reproducción las células. Y los meristemas se localizan de acuerdo a dónde están, se localizan, de acuerdo a dónde están, se dividen en primarios y secundarios. Por supuesto que los primarios están en las puntas y los secundarios están en el tallo, ¿no? Los apicales son los primarios, o sea, los que están en las puntas, en los ápices. Y los laterales, el cambium y el felógeno, o sea, este es el cambium vascular y este es el cambium suberoso, que le ponen esos nombres, son los tejidos secundarios porque están en las partes laterales de la planta, no en las puntas, sino en el tallo. Y ahí está de nuevo otra división, meristemas apicales en las puntas y laterales es el meristema secundario. Este es el meristema primario y este es el meristema secundario, el que está acá, ¿no? Primario en las puntas, en los ápices, y secundario en las partes laterales de la planta, o sea, en el tallo, ¿no? Lo que le dicen el tronco también, ¿no? Las células de los meristemas primarios son pequeñas, esta sí es importante, ¿no? Pequeñas, ¿por qué? Porque están en constante reproducción, o sea, no es necesario que crezcan mucho y ya se están dividiendo, ¿no? Isodiamétrica significa que todos tienen casi el mismo tamaño, ¿no? En 3 dimensiones, o sea, el mismo volumen, mejor dicho. Casi todas tienen. No dejan entre sí espacios intercelulares, o sea, están bien juntitas unas con otras. Su pared está constituida de celulosa, solamente, o sea, no tiene una pared muy definida como cualquier vegetal, ¿no? Y compuestos pépticos, o sea, proteínas, ¿no? El protoplasto, porque no tiene pared celular, es denso, y el retículo endoplasmático está poco desarrollado, y tiene muchos ribosomas. Son característicos de los tejidos meristemáticos. Y las mitocondrias sí tienen mitocondrias, y tienen un volumen muy grande, ¿no? Un volumen, el núcleo, digo, muy grande de la célula. O sea, ustedes ven una célula meristemática y se van a ver que el núcleo es casi la mitad de la célula. ¿Por qué? Porque están en constante reproducción, ahí están que se enrollan y se desenrollan las cromatinas, se producen los cromosomas y se está dividiendo constantemente, ¿no? Entonces, esas son las características de unas células del tejido de crecimiento. Los ápices son las puntas. Dice, a partir del estado embrionario las plantas se desarrollan y crecen gracias a la actividad de los meristemos, de los tejidos, ¿no? El primer crecimiento es a lo largo, es longitudinal. Primero crece la planta a lo largo y después ya crece a lo ancho, ¿no? Este se denomina crecimiento primario y corre a cargo de la actividad de un grupo de células meristemáticas que se sitúan en los ápices. Mira, cada rato digo ápices, 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 ¿no? Son los extremos. Están en el tallo, o sea, en la yema apical, en la punta del tallo y en la punta de la raíz, que es el cono vegetativo, así como en la base de los entrenudos. También, por supuesto, que hay entrenudos y ahí también hay, ¿no? Entre la planta hay siempre unos nuditos y ahí también crece. O puede crecer una rama y ahí puede haber tejido meristemático, o puede crecer una hoja y terminó el tejido meristemático, ¿no? Porque una hoja ya vendría a ser otro órgano. Estos grupos de células constituyen los meristemas primarios. Los meristemas apicales están presentes en los extremos, otra vez lo mismo, ¿no? Responsables de crecimiento longitudinal en los extremos de la raíz y del tallo. Bueno, acá está la figurita que yo les puse en la pizarra. Acá está el ápice caulinar, también le dicen así a la yema apical, o sea, en la parte de arriba, ápice caulinar. Y el ápice radical, ese nombre también le ponen al cono vegetativo. Miren, son nombres, son sinónimos. Acá en biología sinónimos hay cantidades. Entonces, a veces uno dice, pero ¿por qué dice ápice caulinar? ¿No era la yema apical? Es lo mismo, no que le ponen otro nombre. Y acá también, ¿no? Ápice
radical o el cono vegetativo, que es la parte de la raíz, ¿no? Acá es la parte de arriba, de la yema, acá es la parte de la raíz. Y están las células que son diferenciadas, acá diferentes, ¿no? Unas con otras. Acá también hay una partecita que es... Estas son las hojitas que les decía, que se llaman las catáfilas, estas que están a los extremos, unas hojas de protección. Y existe una intensa división de por mitosis en estas zonas, ¿no? En las ápices. Se encuentran en la... Ah, ya. Y esto que está aquí es es una división diferente, los meristemas intercalares. Esto solamente se da con algunos casos, en algunas plantas que solamente tienen un colidón, no tiene un colidón. Generalmente en la hierba, o sea, en el gras. Cuando ustedes cortan el gras, automáticamente dicen, pero si he cortado la punta de la planta, ¿cómo sigue creciendo el gras? Porque ellos tienen los meristemas, no necesariamente en los extremos, sino los tienen en el tallo acá. En el tallo tienen algunos meristemas, por eso se llaman meristemas intercalares, pero no todas las plantas, es en algunas. Generalmente las hierbas, el gras, por ejemplo, es un ejemplo ustedes ven, cortan el gras y al otro día ya creció de nuevo, ¿no? Porque no necesariamente tienen que tener puntas en los extremos, sino en el mismo tallo y está creciendo. Hay meristemas también. Esos se llaman los meristemas laterales o meristemas intercalares. Es excepción, o sea, una excepción de las plantas. Hay, en el medio también hay meristemas, o sea, células de crecimiento. Y no engrosan la planta, sino que lo hacen crecer hacia arriba y hacia abajo. Entonces son primarios también. Es lo que le decía, la túnica son células distintas de las del corpus, ¿no? Las túnicas siempre van a ser células de crecimiento. Las del corpus ya son células que se están haciendo más grandes y se van hacia el seno de la planta, ¿no? Hacia abajo. Y se van a transformar en células adultas, ¿no? O sea, tejidos adultos. Y en la parte esta es la parte de la túnica del corpus. Y en la parte de la raíz tenemos el caliptra o la cofia, la parte de abajo, que son células muertas, estas son células muertas, y el meristema que está arriba, que es el radical, que son las células que citan en constante crecimiento, ¿no? Meristema radical se llama esto, acá le falta. Mientras que aquí la caliptra o la cofia son células de protección muertas, protegen a la raíz, porque la raíz ustedes saben que es bien delgadita, las partes sí se pueden romper rápido. Entonces lo protegen como una especie de un corcho, así como un revestimiento. Miren que acá son células vivas, acá son células muertas y vivas a la vez, ¿no? Y hay una yema apical, bueno, esos son los extremos, y cuando ustedes ven que se divide la planta en dos, pues hay una parte que es vieja y una parte que está nueva, ¿no? La parte nueva, mira, acá era una sola, ahora tenemos una parte nueva, y tiene siempre su yema apical. Acá en los extremos están los meristemos, ¿no? Acá están, acá ya no, acá ya se supone que son células adultas, y acá son las células jóvenes que están en constante reproducción. Siempre en los extremos, ¿no? Por eso se llama en los ápices. Y acá dice los meristemas laterales. Ahora hablemos de lo lateral, ¿no? O sea, del meristema secundario. O sea, lo que hacen que la planta crezca en su grosor. Se disponen paralelamente a los lados del tallo y de la raíz, donde se presentan. O sea, en el tallo y en algunas partes de la raíz también hay esos meristemas secundarios que hacen que la raíz también se ensanche en algunas zonas, ¿no? Los dos se llaman cambium. En realidad son los dos cambium, pero acá les ponen, en algunos libros he visto que dicen cambium y felógeno. Pero este es cambium vascular y cambium tuberoso. Pero también tiene el nombre de felógeno. Y son los responsables de engrosar la planta, ¿no? De hacerla más ancha. Pero primero crece a lo largo y después crece a lo ancho. Algunos grupos de plantas pueden crecer en grosor, denominado crecimiento secundario, algunas, porque algunas no crecen en su... Por ejemplo, la hierba crece solamente a lo largo y hacia abajo, ¿no? No se engrosa mucho, por lo tanto no tiene crecimiento lateral. Y estos son los meristemas secundarios, ¿no? Lo que hacen que crezca la planta a lo ancho. Engrosan la planta. Y son el cambio y el suberógeno. Cambio suberógeno y vascular. Mejor dicho, cambio vascular y cambio suberógeno, ¿no? O suberoso también le ponen. O le ponen así, como acá dice el felógeno también. Son dos. Vascular que está por dentro y el felógeno por fuera. Vascular por dentro y el cambio suberoso o suberógeno por fuera. Pero a su vez también, como les digo, se divide hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Bueno, es una foto de un tronco. Acá no se notan muy bien los cambios, pero un poco más adelante hay una foto que se nota un poco mejor. Acá está, en el tronco. Mira, acá tenemos una parte que es la parte azulita, que es el cambium
vascular. Este es el interior. Y por acá, por adentro está creciendo un tejido y por afuera también crece otro tejido, ¿no? Por adentro está creciendo el xilema y por afuera crece el floema de este cambio, o cambium vascular. O sea, le ponen unos nombres que ustedes ya tienen que diferenciar. El cambium o cambium vascular crece por dentro y por fuera. Por dentro, xilema, y por fuera, floema. Y acá tenemos el otro cambium, o mejor dicho, el felógeno, que le ponen cambium suberoso. Este cambium que está acá, que es el felógeno, acá está felógeno de rojo. También por fuera crece una capa y por dentro crece otra capa. Por fuera crece lo que le decimos la piel, ¿no? O sea, ¿dónde está? Bueno, acá le ponemos el felógeno hace crecer por fuera la peridermis, o sea que es ya el tejido que protege al árbol en este caso, ¿no? La peridermis es un conjunto de células muertas ya de protección, esto que está acá. Y por dentro está creciendo, acá lo tengo. Por dentro está creciendo la felodermis. No sé si dice por acá, en esta foto no creo que dice. No dice. Esta parte de acá media clara sería la felodermis. Y por fuera está el corcho o la piel externa que es la peridermis. Algunos le ponen suber, por eso se llama suberoso. Suber también, o sea, la parte externa. Entonces, en conclusión acá, las dos capas se dividen interna y externamente y se hacen ya no 2, sino se hacen 6, ¿no? Y me imagino que en algunas secciones habrá más y otras menos, ¿no? Entonces, empezamos con este cambio vascular, xilema por dentro, floema por fuera. Y este felógeno, que por dentro está dividiéndose en la felodermis, por dentro, esta que está la clarita, es la felodermis, y por fuera está el corcho o el suber, ¿no? Que también tiene el nombre de peridermis porque ya es un tejido de protección. O sea, lo que ustedes están viendo allí, veo que se descascara, eso sería la peridermis, ¿no? Son células muertas, por supuesto. Y acá adentro es la felodermis. Felodermis, y por fuera es el suber, o la peridermis también. Bueno, son nombrecitos, ¿no? De biología. Entonces, en conclusión, 2 capas se convierten en 6, ¿no? En el tronco. O sea, hacen que esto al crecer se ensanche la planta y sea más ancha cada vez, ¿no? Como les estaba enseñando mi tronco, el tronco lo único que ha quedado es la parte exterior, que sería la peridermis o el corcho, ¿no? O el suber, también tiene varios nombres esa parte de afuera, que ya es un tejido de protección, pero nació a partir de un tejido meristemático que era el felógeno o el cambium suberoso. Bien, muchos nombres, ¿no? Para esto. Pero vamos a ver un resumen al final para que vean que solamente es cuestión de ponerse un poco en orden. Y aquí hay unas preguntitas para contestar. Dice, las células meristemáticas no poseen ribosomas, pero sí un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado, necesario para la síntesis proteica. ¿Será verdadero esto? ¿Ustedes qué dicen? Falso. Es falso, claro. Porque sí tiene ribosomas. Ajá, esto sí es falso. Rico en ribosomas, decía. Sí. En la segunda dice, las células meristemáticas poseen un núcleo pequeño, de cromatina condensada, pero las células meristemáticas tenían un núcleo pequeño, por ahí vimos unas Voluminoso. voluminoso, por lo tanto también Falso. es núcleo grandes, ¿no? Es más, casi la mitad de las células meristemáticas son el núcleo, por lo tanto el núcleo grande, ¿no? Células pequeñas, pero núcleo grande, eso sí, es falso también. Los meristemas primarios se utilizan en el ápice, se sitúan en el ápice de brotes y raíces, en el ápice, así como en los entrenudos. ¿Eso será verdad? Mire que se sitúa en el ápice, Sí. en los extremos. Sí, también en los brotes. Esto sí es verdad, porque sí los meristemas, cuando crecen, primarios especialmente, crecen longitudinalmente, por lo tanto están en los extremos de la planta, ¿no? En los ápices. Dice, la mayor parte del crecimiento de longitud del tallo es responsabilidad de meristemos intercalares, que se encuentran en la base de los entrenudos. El crecimiento tiene que ver con los intercalares, imagino que es para la hierba, en este caso estas preguntas, ¿no? A ver, ¿será verdad esto?
Sí, porque si cortamos la hierba, van a darse cuenta ustedes que al día siguiente ya creció. ¿Y por qué crece? Si no tiene ápices, no tiene puntas. Se quedó el tallito nada más, pero esos meristemas intercalares hacen que, como tienen meristemas y tienen células de crecimiento, hacen que el tallo mismo crezca rapidito. Por lo tanto, esto también es verdadero. En algunas plantas, por ejemplo, en el gras, más que todo, ¿no? Eso es bien gras. ¿De los tejidos embrionarios se originan tejidos adultos? Eso será verdad. Tejidos meristemáticos originan tejidos adultos. Sí. Sí, porque de ahí nacen. Todos los tejidos adultos alguna vez han sido tejidos embrionarios, sino que después se diferencian, o sea, hacen una función distinta, por lo tanto se vuelven adultos. Es como ustedes, ¿no? Cuando son niños, todos son niños iguales. Pero cuando ya se ven adultos, algunos serán doctores, otros serán profesores, otros serán cantantes, y se diferencian unos de otros porque ya tienen función definida. Es más, tienen diferentes, por supuesto que están algunos compuestos de células vivas y otros compuestos de células muertas, ¿no? En cambio, los meristemáticos, la mayoría, bueno, todos están vivos y están en constante reproducción. Eso es verdad, ¿no? Y la peridermis acá es epidermis y peridermis, acá me he equivocado. La epidermis y la peridermis son tejidos no diferenciados, o sea, tejidos adultos, ¿serán? Acá es peridermis y epidermis. Son tejidos de protección. Bueno, no hemos hablado sobre estos tejidos, ¿no? Pero es verdad, porque los tejidos, los únicos que no son diferenciados son los tejidos meristemáticos. O sea, los meristemos, son los únicos que no tienen diferencia, porque todavía no está, bueno, no tienen una función más que solamente de crecer, ¿no? En cambio, los diferenciados ya son tejidos adultos. Esto también es verdad, ¿no? Peridermis y epidermis son tejidos no diferenciados. Ah, es falso. Sí son diferenciados, son adultos. No diferenciados son los de crecimiento. Y los diferenciados son los adultos. Y estos son tejidos adultos. ¿Qué están poniéndome? No puedo ver el chat. A ver. Es que cuando veo el chat. Ahí está. Dice, profe, ¿podría empezar con la clase? Ah, yo voy a hacer rápido. Ya. Entonces, más o menos esas son las preguntas que les voy a poner para que la profesora lo vea. Nombre de las hojas que protegen la yema apical en el tallo de la planta. ¿Cómo es esa? ¿Cómo se llaman las hojitas? Catáfila, creo. Catáfilas, catáfilas. Está arriba, ¿no? Aquí está. Catáfilas. ¿Cómo se llaman las células pequeñas situadas en la yema apical con núcleo grande y en constante división? Que originan tejidos adultos. Ya está, es un regalo, ¿no? Pero sí vienen los exámenes de admisión. Alguna de estas las he sacado del examen de San Marcos que tenía por ahí. Dice, células pequeñas situadas en la yema apical con núcleo grande y constante división. Son los meristemas primarios, pues, ¿no? Células pequeñas. Bueno, son células, ¿no? Entonces serían células meristemáticas, del tejido meristemático. ¿Cómo se llama el paquete de células muertas que protegen? Aquí también me he equivocado, aquí que protegen al cono vegetativo. Ya lo corregí en el que he mandado a ustedes, pero se lo he mandado equivocado. Así que lo corrijan ustedes en eso que le he mandado de biología. He puesto esta pregunta, pero en realidad la pregunta debe ser así. ¿Cómo se llaman los paquetes de células muertas que protegen al cono vegetativo? Y la respuesta es esta que está, que es la cofia. La cofia es el paquete de células muertas, que es parte de los tejidos, pero que no tienen células, no tienen células de reproducción, son células que están muertas en la parte de la raíz. La cofia es la punta de la raíz, son células muertas, es la cofia. Y protegen... Profe, en la tarea también dice cómo se llama el paquete de células muertas que protegen a la Sí, cofia, ¿eso también lo cambio? Corrígenlo, porque eso les he puesto en el PDF que les he mandado, la pregunta Ya. que protegen al cono vegetativo, y la respuesta es cofia. Ustedes bórrenlo ustedes con corrector o bórrenlo como puedan. Tápenlo si es posible, y la respuesta es la cofia, ya les di la respuesta, ¿no? ¿Qué tejido vegetal origina el xilema y el floema? Es lo que les decía en la figurita, ¿no? Xilema por dentro, floema por fuera, y este es el cambium suberoso. Pero también tiene otro nombre, ¿eh? O felógeno también se llama, ¿no? Cambium suberoso. ¿Dónde encontramos el meristemo secundario? Profe, el suberoso no era de felodermis y peridermis.
A ver, en el anterior. ¿Cómo dice? Xilema y floema. No, sí, tienes razón. Es el cambio nomás. Cambio vascular, cambio vascular. Acá es cambio vascular. Y acá es el meristema. ¿Dónde encontramos el meristema? Acá es cambio vascular. Y es donde encontramos el meristema. Algunos le ponen cambio nada más a esto. Y el otro le pone felógeno. Cambium vascular o cambium. Y el otro le ponen, en vez de poner cambium suberoso, le ponen felógeno. ¿Dónde encontramos el meristema secundario? Tallo y raíz. En el tallo, y en parte de la raíz, ¿no? En algunas partes de la raíz, en el tallo. ¿Por qué se dice que los tejidos embrionarios no son diferenciados? Porque, ¿qué significa diferenciado y no diferenciado? ¿Que tiene función específica? Porque se reproducen. Porque se reproducen, bueno, como les decía, diferenciados cuando ya tú tienes una función, ¿no? Por ejemplo, ustedes ya llegan a los 18 años y yo supongamos que fuera su tutor de ustedes, o de repente soy el que los voy a dirigir, digo, ya, Lucas va a ser doctor, Nikixa va a ser enfermera, Coveñas va a ser policía. Entonces les estoy diferenciando una función específica porque ya son adultos. Mientras que son niños, todos hacen, de repente, solamente travesura y media, ¿no? Pero estos no diferenciados son células que están en constante reproducción, que todavía no tienen una función específica, solamente están reproduciéndose. Y todos se parecen entre sí, pero también tienen una diferencia, porque si tú ves uno con otro, si ves el núcleo de uno, de repente uno está el núcleo cerrado, y mientras el otro está el núcleo bien abierto, porque están en constante cambio. O sea, a la vez internamente están en constante cambio, pero externamente ves que todos casi tienen el mismo tamaño, pero no tienen una función específica más que la reproducción. Por lo tanto, ese es un tejido no diferenciado. Mientras que los diferenciados ya son adultos y ya tienen una función específica. De repente de acá nació una neurona y se va al cerebro de una persona, de un humano, ¿no? O de repente nació aquí uno y se fue a una hoja y forma parte del tejido, de un tejido distinto que puede ser de repente de protección, ¿no? Que es la cutícula de la hoja, por ejemplo. Entonces ya se diferencia, la célula crece de una manera distinta, tiene una función específica, por lo tanto ya es adulta y es diferenciada. Los meristemas son no diferenciados porque son los que están, como dice, en constante reproducción y crecimiento. No tienen función específica más que la de reproducirse. ¿Qué tejidos vegetales encontramos en los ápices? Los meristemas, ¿no? Meristemas o meristemas. Y eso es todo. Vamos a ver si dejamos esta pantalla y les voy a enseñar, no sé si tienen, espérate, acá quiero compartir la tarea que les he dejado para que vean que hay que, vamos a hacer un resumen también. Ya, esto es lo que van a entregarle a la profesora Margarita. Casi lo hemos hecho, ¿no? El meristema primario se encarga del longitudinal, claro, y el secundario del crecimiento diametral o axial, ¿no? ¿En qué parte de la planta se encuentra el meristema primario? En los ápices puede ser acá, ¿no? Cambium vascular hacia adentro origina, y acá el cambium vascular hacia afuera origina, el vascular, o sea, el interior, ¿no? Xilema y floema. Cambium suberoso hacia adentro, ¿qué origina? ¿Qué es? felo. La ferodermis. Y el suberoso hacia afuera es el suber o corcho o la peridermis. Pónganle acá. ¿Cómo se llama el paquete de células muertas que protegen al cono vegetativo? Ya lo cambié acá, pero ustedes no lo han cambiado, así que es la cofia, ¿no? O la caliptra también se llama. ¿Dónde encontramos el meristema secundario? Raíz, tallo. En la raíz y en el tallo. Más el tallo que la raíz. En la parte gruesa de la raíz. Me parece esto. Las células meristemáticas no poseen ribosomas, pero sí un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado. ¿Esto será verdad? Y esto, las células meristemáticas poseen un núcleo pequeño, pero voy a dejar de compartir un ratito. Vamos a dejar la grabación. Vamos a pausar. ¿No les quede dudas de algunos? ¿Solo le enviamos ficha de reforzamiento? Sí, solamente una hoja nada más. Creo que ella los hace exponer, ¿no? Voy a decirles que expongan. ¿Dónde estaba mi video? A ver, un ratito quiero salir de esto para ver el... Es un resumen que tenía por acá de un profesor que he visto en una academia. A ver. Un ratito.
Profe, en la C de la 8 era verdadero o falso. A un ratito, espera. No sé cuál será. Ay, mejor voy a pausar un rato. Profe, en la 9 de cuestionario para la clase copiamos lo que está en su pizarra. ¿Cómo? No. En la 9 dice, haz un esquema de una planta y ubica los meristemos primario y secundario. Ah, ya, Algunas pues. partes de la Entonces, planta. claro, dibújenlo eso y mándenselo también a la profesora. Podría luego por nada, acercarlo pues, se un ve poquito borroso. para Sí, ver ahorita lo mejor. acerco, espérate. Profe, le damos foto y me la envía por O tomen WhatsApp. una foto, pues. Se ve que se ve borroso. Hasta que se vea Que borroso. se ve borroso. Profe, se ve Espérate. borroso. Que salió. Listo. Espérate. Espérense. Se los hubiera mandado mejor, ¿no? Creo que sí. Ahí. Ya, le mando entonces. Pero si quieren, les acerco un poco la pizarra por si acaso. Es que casi se va a ver un poco borroso. Es que, falta la iluminación en una esquina. No podemos ver nada. A ver, y Es si, porque no puedo verla. y si saco la pizarra y lo pongo en otro lado. Ah, vamos a ver. A ver, intenta. Está pausada la grabación, ¿no? A ver, en parte, si no. A ver. Ya. Por parte me da cuenta. Pero ustedes también pueden hacerlo. A ver, Creo que ya está. sí. Como 8 capturas. Ya está, profe. Oh, ya. Parecía camarógrafo ya. Perdón. Yo lo voy a mandar a Lucas, pues. Se lo mando a Lucas. Ya le envío Ya, mensaje profe. Ya. Ya, Lucas le mando. Espérense. No, Es que es que había el resumen. Quería ponerles un ratito. Acá lo tengo. Es rapidito, 2 minutos nomás creo que es. Este es un profesor que lo explica. Espérense, no se escucha, ¿no? Se escucha. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? Ah, ya. Pedro Se Pedroso. escucha. Ya, Un minuto. Conocidazo. ¿Sí? Ah, ya, ¿quién es? Estamos contentos, ¿no? Por lo que era ganado Perú. Pero sí le ha gustado cómo está. ¿Han visto el baile del totó de Farfán? Sí, sí. Lo hacemos, ya. Si acabamos temprano, bailamos el totó acá adelante. Fíjense, el tema un poquito amplio, ¿verdad? A ver, Que había ganado Perú. ¿el lunes o martes con Brasil? El martes, ¿no? Sí se puede, ¿no? Se lo puede ganar, claro que sí. Con fe, todo con fe. Jóvenes, tejidos vegetales. A ver, un tejido viene a ser un conjunto de células, ¿de acuerdo? Un tejido es un conjunto de células que tienen una función en común, ¿ya? Vamos a poner tejidos vegetales, 2 clases de tejidos presentes en las plantitas. Tenemos acá los meristemos, los tejidos meristemáticos y los tejidos adultos diferenciados, ¿ya? Muy bien, ponemos acá los meristemos se encargan del crecimiento. Por consiguiente, ¿qué tienen estos meristemos? Tienen células en constante división. Cuando las células se dividen, ¿qué están haciendo? Mitosis. Las células están en mitosis. ¿Qué más decimos? Las células tienen, ponemos acá, las células son pequeñas. ¿Qué tienen estas células? Estas células tienen núcleos grandes. Tienen bastante ADN que se está transcribiendo para poder formar las proteínas para la división. Y sus paredes celulares son delgadas. Paredes celulares delgadas. Muy bien, jóvenes. Ahí están las características de los meristemos. Ahora, hay 2 tipos de meristemos. Un meristemo denominado meristemo primario o apical. Y el otro viene a ser el secundario o lateral. El meristemo primario o apical se encarga del crecimiento
es responsable del crecimiento longitudinal. Longitudinal. Le dice a la plantita que vaya para arriba, le dice a la plantita que vaya para abajo, en este sentido. Ya se encarga del crecimiento vertical o longitudinal. Hay un meristemo llamado meristemo secundario. Meristemo secundario o lateral. Meristemo secundario o lateral también se le llama cambium. El meristemo secundario o lateral se encarga del crecimiento. Se encarga del crecimiento lateral, crecimiento en grosor. Hace que la plantita se vaya para los costados, crecimiento diametral. El meristemo secundario o lateral es llamado cambium. Tenemos por acá dos tipos de cambium. Uno es el cambium vascular, y el otro viene a ser el cambium suberoso. ¿Qué hace el cambium vascular? El cambium vascular origina en su parte interna, por la parte interna, origina al xilema y en su parte externa origina al floema. El cambium vascular. Muy bien, ponemos por acá el cambium suberoso. Al cambium suberoso también se le llama felógeno. El cambium suberoso o felógeno. ¿De qué se encarga? De origina en su parte externa. ¿A quién origina? Origina al sube. Origina al sube o corcho. Y el sube o corcho se diferencia en la peridermis. Muy bien, ¿qué más decimos por acá? Origina al suber en su parte externa y en su parte interna origina a la felodermis. Origina a la felodermis o células parenquimáticas. Felodermis o células parenquimáticas. Felodermis o células parenquimáticas. Muy bien. ¿Y qué hace la felodermis? La felodermis origina, se diferencia en qué? En colénquima. Ya, muy bien. Esclerénquima. Y también en parénquima. Muy bien. Muy bien, ese alumno viene leyendo a clase, así tiene que ser. Muy bien, jóvenes, correcto, muy bien. Ahí está entonces, ¿ya? Jóvenes, ¿y qué viene a hacer? Colénquima, esclerénquima, parénquima, peridermis, xilema, floema, ¿qué son? Son los tejidos diferenciados, son los tejidos adultos. Ponemos por acá letra B. Ya está, eso es todo. Los tejidos adultos no. Ya son 9:57, así que vayan a tomar su desayuno. Voy a pausar esta grabación.